Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Su servidor va a hacer algún tipo de expresión que no es muy común en su servidor. Y es que el tema de la caída de Lucifer nos fascina porque siempre estudiamos acerca de la caída de Lucifer y hablamos acerca de quién era Lucifer y luego cómo se convierte en otra figura, y eso lo estamos repitiendo constantemente. Pero recuerden ustedes, querido amigo, apreciado oyente, que en la repetición está la enseñanza. Así es como se da el proceso de aprendizaje. Cada vez que se repite mucho un concepto, siempre vienen ideas nuevas, algunas se repiten y vienen a fortalecer lo que ya nosotros creemos acerca del tema. Por eso en el día de hoy quisiéramos decirle que nos den el permiso para analizar el tema de la caída de Lucifer. Esta es la lección número 7, Fundamentos de la Profecía, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en esta semana en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Saludamos al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, mi apreciado amigo. Bendiciones igual. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Saludos, amigos y hermanos. Reciban un abrazo fraternal en esta hora y que el Todopoderoso guíe y dirige su vida. Vamos a orar. En este momento, Padre Santo, cuando vamos a estudiar tu palabra, no queremos hacerlo solos, porque llegaremos a una conclusión muy diferente a lo que tú deseas. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y que en el estudio de ella pueda ser el guía principal para que la Biblia, tu palabra, sea de edificación para nosotros y para nuestros oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, vamos a nuestro estudio para este día, la caída de Lucifer. Debemos decir así rápidamente que en el proceso de investigación la observación está siempre presente. Es lo primero que usted observa. Luego que ve, luego que mira, observa, empieza a plantear algún tipo de teoría. Esa teoría que usted tiene empieza a desarrollarla como un experimento, y repetir el experimento en varias ocasiones lo lleva a usted a fortalecer esa teoría hasta llegarlo a convertir en una ley. Nosotros hemos escuchado cientos y miles de temas quizás en torno a lo que significa la caída de Lucifer, y hoy es importante, pastor, definir una vez más quién era Lucifer, qué posición ocupaba, por qué fue desterrado del cielo. Y esas son de las ideas que básicamente para hablar de la caída de Lucifer nosotros deberíamos tener como fundamento o base en esta ocasión para hablar sobre ese tema. Es fascinante, como usted decía en su introducción, pastor, hablar acerca de la caída de Lucifer. Y no es fascinante porque nos alegramos que él haya caído, porque de hecho los resultados de la vida que hoy llevamos se debe a la caída de Lucifer, al inicio del pecado. Él es quien origina el pecado. Dios es el creador de todo, pero Lucifer es el creador del pecado. Dios no creó el pecado, Dios no creó a la muerte, Dios no creó el dolor. Todo eso lo hace Lucifer en su rebelión, y no hay una forma humana como explicar el origen del mal. De hecho, explicar el pecado significa excusarlo, y no tiene excusas. Tú y yo no podemos hacerlo porque esto es un misterio, se conoce como el misterio de la iniquidad. Y decía en una iglesia recientemente que
en el gran conflicto, este se compone de escenas. Dios conoce todas las escenas, pero tú y yo solamente conocemos la que podemos palpar. Por ejemplo, lo voy a graficar de esta forma. Una película, pastor, cuando usted ve una película, está por escenas, pero usted ve, la película tiene 4 escenas, pero usted ve 2. ¿Podría describir la película completa? No se puede. Para usted poder tener un criterio de conclusión, tiene que ver los capítulos completos y no solamente verlo de manera superficial. Así es. Tiene que ir llevando paso a paso el drama de la historia y luego, cuando ve los capítulos finales, puede llegar a una conclusión. Efectivamente. De manera que cuando vemos, como decía mi compañero, las escenas en su totalidad, es como podemos describir. Por eso en el gran conflicto, usted y yo no sabemos cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, pero Dios sabe todo lo que ocurre con el tema del gran conflicto. Pastor, en los muchos años que tengo trabajando radio, y haciendo también este programa de Radio Amanecer en Estudio, hay algo como que he desarrollado mucho, y es el asunto de las entrevistas. Y veo que muchas de las entrevistas con los invitados tengo que repetir muchas de las preguntas porque siempre hay oyentes nuevos, creyentes nuevos y personas que se interesan por el estudio de la palabra de Dios. Y quisiera no llover sobre mojado, sino insistir en una pregunta que siempre tenemos que hacer a las personas con las cuales interactuamos. Es sobre Lucifer, el nombre de Lucifer, qué significa. Y repetir preguntas que siempre hemos hecho para edificación de los oyentes. Bueno, pero si Dios sabía que Lucifer, ese ángel de luz, iba a pecar, ¿por qué no lo destruyó? Y este es el momento adecuado para nosotros traer al aire y presentar algunos de esos argumentos que siempre tenemos que hacerlo porque la gente necesita saber y afianzar su conocimiento en torno a quién es Lucifer, qué es lo que significa Lucifer, y si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, ¿por qué lo crió o por qué no lo destruyó en el momento indicado antes de que se produjera el mal? Bueno, la pregunta que usted hace, el tema que has puesto al aire es sumamente complicado, pero escuchen con detenimiento. Lo primero es que Dios hizo seres perfectos, y esos seres perfectos que no existían en pecado naturalmente, sino perfectos en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, para ser perfectos debían ser libres, porque si hubiesen sido autómatas o robots, no serían perfectos, ya eran simplemente marionetas en las manos de Dios. El Señor concedió un principio de libertad tanto a los ángeles como a los seres humanos, y ese principio de libertad conlleva a tomar una decisión sin que Dios intervenga. Es decir, Dios nos advierte de las malas decisiones, sin embargo no interfiere porque es un principio de libertad que Él mismo concedió a los seres creados. Lucifer violentó ese principio de libertad que Dios le concedió y se introduce en el misterio de la iniquidad. Lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos ese principio, pero somos responsables de nuestras decisiones. Espero haber explicado de manera lacónica pero clara la pregunta que me haces, pastor. Muy interesante. En el argumento que se presenta en la lección de este día sobre la caída de Lucifer, debo leer textualmente, pastor, para traer a los oyentes la posición el comentario del autor sobre la caída de Lucifer. Resulta difícil entender que Lucifer ocupaba una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Hay que hacer una pausa aquí y volver hacia atrás mientras estudiamos acerca de los querubines, los serafines, ángeles, que en orden nosotros estamos estudiando. Cuando hablamos de un querubín protector, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ángeles especiales que estaban en el trono de Dios directamente ejecutando sus órdenes. Óigame, cuán difícil se hace entonces entender, y yo creo que nunca lo vamos a entender, por qué este querubín protector llamado Lucifer asume la posición de rebelarse contra Dios. Porque es que en términos humanos lo que nosotros podemos definir acerca de Dios, ¿qué es?
Dios es amor, el carácter de Dios está revelado en su ley. Cuando uno analiza la ley de Dios, se da cuenta que Dios exige adoración y que nos dice a nosotros los seres humanos que debemos amarnos los unos a los otros. Los ángeles tenían esa declaración muy en claro. Sí. Y entonces, un ángel que está ahí en la presencia de Dios, un querubín que estaba llamado, se dice protector, no para proteger a Dios, sino que estaba allí de lo que adoraban a Dios en una posición muy privilegiada, entonces cae. Por eso es que siempre estaremos escuchando la misma respuesta. El asunto del pecado no tiene explicación. No hay forma de cómo nosotros podamos explicarle a los oyentes de la radio y a las personas a los que nos dirigimos cómo es posible que este querubín protector que estaba en la presencia de Dios cometió una rebelión y pecó. ¿Qué le parece? Bueno, como usted lo acaba de decir, el pecado no tiene una explicación, no es posible explicarlo. Es un misterio. Sin embargo, todo surge en el corazón de Lucifer por el orgullo. El orgullo. En Ezequiel capítulo 28 hay una analogía para el rey de Tiro. En los 28:12, miren lo que dice. De hecho, los versículos 11 al 19 son una endecha por el rey de Tiro. Sin duda, una explicación más amplia que la que se hace directamente al príncipe de Tiro. Las figuras que aquí trascienden, pastor, son tan ampliamente una aplicación tan limitada que ni siquiera la suposición de que este pasaje sea extremadamente irónico puede resolver los problemas que surgen de sí en una aplicación local. Lo que nos está diciendo es que no está hablando meramente del rey de Tiro, sino que hay alguien más. Isaías está hablando de una ironía similar contra el rey de Babilonia. Ambos eran orgullosos, ambos tenían orgullo, tanto el rey de Tiro como el de Babilonia, pero hay unas declaraciones que parecen sumamente difíciles de aplicar a un rey literal, como por ejemplo, el versículo 13 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Note eso. ¿Fue el rey de Tiro un querubín grande y protector, pastor? No, porque usted está utilizando una figura. Un querubín es alguien que está en la presencia de Dios. Un ángel, así es. Y el rey de Tiro no. El rey de Tiro es una figura en términos humanos con el cual se está haciendo una comparación. Entonces, está diciendo que el rey de Tiro no fue un querubín, porque la aplicación o la ironía que está hablando acá dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Estuvo el rey de Tiro en el huerto de Dios? Imposible. Hablando del Edén. Luego dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Versículo 14. Número 3. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tampoco el rey de Tiro ni fue perfecto en ningún momento. Versículo 15. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 16. De manera que parece ser que mientras Ezequiel contempla la visión y el carácter y las actividades del rey de Tiro, la inspiración levanta el velo entre lo visible y lo invisible para permitir que el profeta viera al ser invisible pero poderoso a quien servía el rey de Tiro. Detrás del rey de Tiro había un agente poderoso que era realmente al que estaba hablando aquí el profeta Ezequiel, y que de forma similar se le había permitido a Isaías que viera más allá del rey literal de Babilonia, un rey orgulloso. En el capítulo 14, versículo 4 de Isaías, a Satanás como cuyo carácter y política practicaba el rey de Babilonia. Pastor, Isaías y Ezequiel que usted acaba de citar para referirse el mismo aspecto tratado que tiene que ver con el orgullo, podríamos nosotros con toda seguridad y certeza decir que ellos utilizaban la figura literaria llamada ironía. Y quisiera
compartir con los oyentes lo que es esta figura literaria. Cuando un escritor utiliza una figura literaria como la ironía, oigan a qué se está refiriendo. Es un recurso lingüístico y literario que consiste en expresar lo contrario de lo que se piensa o se quiere decir, y generalmente con la intención de burlarse, generar humor o resaltar una contradicción. En este caso, la contradicción que está presentando el autor bíblico, tanto lo citado como es el caso de Ezequiel e Isaías, están utilizando esta marcada figura para ver el aspecto del orgullo que siente el ser humano y compararlo con un querubín que está en el cielo. ¿Podríamos ver eso en esta declaración de la Biblia? Definitivamente, pastor, lo que nos está presentando ambos textos es que de acuerdo al orgullo que surge en el corazón de Lucifer, que llega a ser el diablo o Satanás, eso mismo ocurre en el corazón de un ser humano orgulloso. Se levanta contra Dios y quiere ser lo que no es. Lo peor de la vida es una persona querer ser lo que no es y lo que nunca puede llegar a ser. Lucifer nunca podía ser Dios. No podía, porque el único que debe ser reconocido como Dios es el que crea, el creador, sustentador, restaurador, y eso lo hace Dios. Nosotros vemos ocasiones similares donde el orgullo tiende a hacer parecer el carácter de Satanás más que el de Dios. Un ejemplo de esto es la Torre de Babel. ¿Qué querían los hombres en la Torre de Babel? Ellos no querían estar abajo, sino en la altura. Satanás hace lo mismo. De hecho, en Isaías, el capítulo 14, lo que está diciendo el profeta es que Satanás dice, o el diablo dice, a lo alto subiré, al lado norte del trono del Altísimo. Satanás quiere subir y el ser humano quiere subir, mientras que Cristo desciende. Note que Cristo está en lo alto y desciende, y eso es humildad. En cambio, Satanás y nosotros, los seres humanos, estamos abajo y queremos ascender. Otro ejemplo, Eva. Eva quiso ser Dios y por eso la engañó el diablo. La tentación más fuerte que le presentó no fue el árbol, fue que le dijo que si comía de eso, ella sería como Dios. Y ella quería ser Dios. Quería ser lo que no es. Otro caso que se presenta en Daniel capítulo 3, Nabucodonosor queriendo ser Dios. El faraón jugando el papel de Dios. Y esto lo hacen hombres y mujeres cuyo orgullo es similar al del diablo. Ya escucharía a un hermano decir, óigame varón, pero la cosa es muy seria, eso es difícil, es así. O sea, cuando estas lecciones nosotros las comentamos, siempre tiene que venir a colación el asunto del orgullo, porque en muchas oportunidades nos olvidamos que el mayor problema que estamos viviendo y que el conflicto de los siglos, este gran conflicto que estamos viviendo, es justamente por el orgullo. Este ángel que estaba en la presencia de Dios quiso ocupar la posición de Dios y entonces ahí estamos metidos en un problema muy serio. Sabemos por el estudio de la palabra de Dios, y es bueno y muy apropiado tenerlo en cuenta en este tema que estamos tratando, que el diablo con su política arrastró una gran cantidad de ángeles del cielo. Y nos llama poderosamente la atención ahora, pastor, que estamos hablando de esto, una declaración que tiene Elena de White dentro de ese contexto. Ella dice lo siguiente, que las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. La verdad acerca de los ángeles en la página número 53. Es decir, que si es lo que puedo entender, esa vacante que dejaron los ángeles que acompañaron a Satanás serán ocupadas por los redimidos de Dios. Por eso es muy importante, señores, desarrollar en nuestro carácter a profundidad el amor a Dios y el amor al prójimo, que es la gran propuesta que tiene las Sagradas Escrituras, porque nosotros estamos llamados en este momento, cuando estemos en el cielo, con Cristo Jesús, a ocupar esas vacantes de Satanás y sus seguidores,
A eso nos está llamando el Señor, por eso la preparación diaria y buscar la dirección divina. De hecho, los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio. El tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala del trono de Dios descrita en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, y los ángeles exclaman siempre diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Interesante. Y esto está hablando del derecho de Dios a gobernar como creador y sustentador. Él es digno, el único digno. El sello tiene que ver con la salvación. Ese libro, esos sellos, es la salvación. Es la puerta que se abre para la salvación y solo Cristo tiene el derecho. Por eso decía que Satanás quiere tomar, igual que algunos de nosotros, o nosotros, la humanidad, queremos tomar roles que no nos competen, no nos pertenecen. Nosotros nunca seremos creador, nunca recibiremos adoración, no la puede recibir nadie, ni siquiera un ángel, ni siquiera el querubín protector, nadie. Solo Dios recibe adoración. Y esa es una evidencia muy palpable de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo recibe adoración porque es Dios, y es lo que nos presenta la Biblia. El orgullo tiene un sinónimo y se llama soberbia. La soberbia es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás. El querubín protector se creyó por encima de los demás, pero también va acompañado con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia, de autoexaltación. Es un estado opuesto al de la humanidad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni tampoco la mutua dependencia con sus semejantes. Fue el pecado de Satanás. Ezequiel 28, fue el pecado de Satanás, Isaías 14, 1 al 23, y también fue el móvil que llevó al pecado de desobediencia en el Edén, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. También es el móvil en el hombre caído, llevándolo a una constante lucha de emulación para alcanzar la superioridad y dominio sobre sus semejantes. El cristiano no deja de ser susceptible a este pecado. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo habla de esto y es exhortado con tan perverso estado de mente. La soberbia es el ideal del hombre pagano que marcha en busca del superhombre, idealizando la fuerza, la agresividad, la mutua competencia, desdeñando la compasión y la ayuda a los débiles como contraproducente, como lo que considera como el avance hacia su hombre nuevo. Por eso la soberbia es un estado peculiarmente aborrecido por Dios. Nosotros simplemente somos seres mortales. La soberbia nos conduce a un resultado o un fin sumamente desastroso, pastor. Hay una declaración de Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos que nos pone a reflexionar. Ya usted estuvo puntualizando muy bien sobre el orgullo. Ella nos dice en este párrafo, hablando acerca de Lucifer, de Satanás, el orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. No apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba el ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y el poder que el Padre. Y esto, pastor, finalmente nos hace pensar en los grandes privilegios que el Señor nos ha dado. ¿Dónde, y eso a manera de reflexión, cuáles son los lugares que ha calado, apreciado amigo, querido hermano, ha tenido el privilegio de prepararte en alguna universidad? ¿Ha tenido el privilegio de realizar
varios estudios y entonces no queremos a veces pisar la tierra porque pensamos que somos mayores o superiores a los otros, sencillamente por las metas y los logros alcanzados, o porque hay tanta gente en el mundo que vive rindiéndole homenaje, pleitesía, y entonces usted se cree como que es el soberano de esta tierra. Mucho cuidado, mucho cuidado. La historia que estamos estudiando en el día de hoy es una advertencia para que nosotros podamos curarnos del orgullo, de la vanidad, del yo, que se expresa tanto, o damos a entender tanto el yo, que en nuestras conversaciones diarias a veces no tenemos ni siquiera la capacidad de poder utilizar un lenguaje de cooperación. Yo he dicho, pastor, en varias ocasiones que ese lenguaje, por ejemplo, en la radio debería desarticularse cuando nosotros hablamos del yo y yo esto y yo aquello y yo tengo este invitado. No, es que todo es un asunto de cooperación. Y cuando hablamos de esa forma, lo que estamos resaltando al ser humano, y eso es muy peligroso, muy peligroso. Los trabajos de cooperación usted debe pluralizar el hecho, porque en este caso, ¿cómo usted se sentiría, pastor, si yo digo, no, porque yo aquí en Radio Amanecer en Estudio? No, esto no es mío, esto es un trabajo de equipo, un trabajo de los ingenieros que ponen en el aire la emisora, un trabajo de quien nos está acompañando en la producción de un espacio, las ideas, todo es un trabajo de cooperación, y Dios espera que sus hijos podamos expresar y buscar la humildad de nuestro Señor Jesucristo para imitarle a Él y evitar en ese sentido el orgullo que es procedencia de Satanás. Amén. Qué interesante. Ya en la parte final quisiera citar a Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso va de acuerdo al primer texto de la guía de estudio en el día de hoy, o el segundo texto, que dice que Lucifer fue expulsado del Monte Santo, mientras que los redimidos están en el Monte Sión con el Cordero. Amén. Notemos eso. El orgullo simplemente nos lleva a la muerte, pero la humildad en Cristo, como Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, es lo que nosotros debemos emular. Repito, mientras Satanás y el ser humano quiere exaltarse, Cristo baja, desciende. Por eso llegó hasta la cruz, lo más bajo que pudo haber en toda la humanidad, para desde ahí rescatarnos y darnos vida eterna. Vamos al cierre. Padre, agradecemos esta lección. Ayúdanos a erradicar de nuestras vidas el orgullo y permitir que el amor de Jesús cubra cada accionar de nosotros en esta tierra. Esperamos ir creciendo cada día en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.